Estamos hablando de qué, así ya desde que comenzó el año. ¿De qué estamos hablando? De un libro que está hablando mucho nuestra vida, ¿verdad? Estamos hablando del libro de Nehemías, un libro tremendo que tiene tanto, que cada vez que preparo algún mensaje, digo y esto, y no puede ser tan largo. Pero hay tanto que saltan de sus páginas, que saltan de los versículos, tanta poderosa verdad. Por eso es considerado uno de los ejemplos del liderazgo más fuerte, pero uno de los hombres también de Dios, los cuales se afirmaron en todo lo que nosotros venimos creyendo, como recién orábamos. Y hoy quiero hablar de algo que muchas veces nos sucede, y es una visión distorsionada. ¿Qué será una visión distorsionada? ¿Podemos perder la visión? Podemos perder la visión, sí, ¿no? Se puede distorsionar. ¿Y qué significa distorsionar? Es una deformación, ¿no es cierto?, de una imagen, de un sonido, ¿no es cierto?, de una señal, de una realidad. Entonces nosotros podemos decir que distorsión es deformación de la realidad. Y sucede que muchas veces nosotros vivimos situaciones donde parecería que yo no veo como ve el resto o no oigo como oye el resto. Y no porque yo sea a lo mejor una gran visionaria, sino porque tengo una imagen en la cual no me permite avanzar. Diferente es un Nehemías que tenía una visión en la cual iba para adelante y sí que la gente no podía entender, pero diferente es cuando la visión que tú tienes no te deja avanzar. Este podría ser el motivo. Y yo quiero que veamos, a ver, algunas imágenes, ¿sí? Yo tengo que abrir aquí. ¿Sí? No. Muy bien. Entonces una visión distorsionada de lo que veo, de lo que oigo, de la realidad, ¿no? Y podemos ver, cuando esto funcione, ¿no es cierto? Muchas veces nos vemos de esta manera, ¿no? Si quieres pueden apagar la luz para poderla... No, se me adelantó este roque. Bueno, muy bien. A veces nuestra imagen de nosotros mismos es como estas imágenes de estos espejos. Creo que alguna vez lo vimos en los circos y si no, lo hemos visto en alguna película o en algo, donde la imagen de nosotros mismos no es la realidad. ¿Te ha pasado de verte y decir, dicen que soy buena persona, pero no me siento? Dicen que puedo hacer tal cosa, pero no me siento capaz de hacerlo. Y a veces nuestra imagen es así como la de este pobre hombre, que ninguno de los tres está correcta, ¿verdad? Y a veces vemos señales en el camino y el resto la ve, pero yo la veo así, que no sé si eso es una curva o para seguir por dónde, ¿verdad? Y tenemos un montón de señales en las cuales nos van dirigiendo el camino donde yo tengo que andar. Pero si de repente estas imágenes pierden la forma, ya no sé para dónde andar. ¿Sí? Pasa, ¿no? En donde pareciera que las formas en las que estamos no van. ¿Y qué decir? A ver, le podemos dar. Amén. Gloria al Señor. ¿Puedes decir amén? Tremendo es el Señor. Dile amén. Cuán grande eres, Señor. Y nos unimos a declarar que Él es grande. Amén.
Qué glorioso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedes decir gloria a Dios? ¿Puedes declarar la grandeza del Señor? Es la misma canción que la de recién, pero pareciera que no se entiende lo que esta persona está diciendo. Y a veces nos pasa que alguien levanta sus manos y glorifica al Señor, y yo estoy al lado y siento esto, y no tengo un oído que está unido a la realidad. ¿Sí? Pueden prender la luz. Entonces, esto hace que mi visión no pueda ver la dirección correcta, aunque alguien venga y me diga, mira, la dirección es esta. Bueno, es que no entiendo. O alguien te diga, levanta las manos y glorifica a Dios. ¿Y de qué? Si esto siento a alguien que me chilla en el oído y no puedo. Y a veces, ¿no es cierto?, cuando nosotros perdemos la visión, esa visión que necesita ser renovada día a día, nosotros perdemos también la dirección. ¿Verdad que sí? Hay días donde pareciera que nos robaron las señales y no sabemos para dónde ir. ¿Sabe que cuando nos roban la visión, se pierde el sentido de la vida? Escucha, cuando te roban la visión, se pierde el sentido de la vida. Y lo que es peor, tomamos rumbos equivocados y vamos no por el objetivo que teníamos, sino vamos para otro lado. Y esto es algo que a nosotros necesitamos entender. Estamos en el capítulo 4 del libro de Nehemías. Si tú más o menos has leído, y yo deseo que te haya incentivado para leer este libro, en el capítulo 4 es un capítulo tremendo, desde el comienzo hasta el fin, no tiene pérdida, en donde se muestra la forma de los ataques y de las estrategias del diablo para desalentarte hasta llegar a destruirte. Y una vez destruido, allí el enemigo regocijándose. Pero también es muy importante, y lo más importante de todo, que este capítulo nos muestra que como hijos de Dios, tomados de la mano del Señor, desbaratan los planes del diablo. Entonces yo necesito, por un lado, conocer las estrategias del enemigo. Yo necesito conocer cómo es el obrar del enemigo. Claro que lo necesito, pero necesito conocer la palabra de Dios que me hace ver que Jesucristo es aquel que venció por mi vida y que Él es más poderoso que cualquier estrategia del diablo. Porque si me quedo simplemente con lo primero, quedo destruido. Pero yo necesito conocer cómo Dios, cómo a través de Jesucristo venció, y yo hoy puedo estar de la mano del Señor y tomar lo que Él hizo por mí. El domingo pasado hablábamos del capítulo de Job 41, cuando el Señor le hace una descripción de Satanás a Job. Y entre el versículo que quiero recordarte es que dice que en su cuello radica su fuerza y ante él todo el mundo pierde el ánimo. Fíjate lo que dice, ante él todo el mundo pierde el ánimo. No significa que si nosotros no nos guardamos podemos dejar de caer en este riesgo. Dice que a su alrededor se esparce el desaliento. Es como si al caminar Satanás, el desaliento invade a la gente. Y esa es la forma de obrar del enemigo. ¿Por qué lo digo nuevamente? Porque necesitamos saber que no todo se genera en mi mal carácter, que no todo se genera porque yo
tengo una mala herencia, sino que yo tengo que aprender a discernir que hay cosas que no son mías y no tengo por qué tenerlas. Cuando viene ese desaliento que te mata, que te quita la fuerza, que no te deja andar, es el momento en que tú tienes que decir, esto no me pertenece, esto no viene de Dios, y echarlo de tu vida. Claro que no es fácil, ¿no? Porque a veces parecería que tenemos 180 kilos encima. ¿Te ha pasado? En donde pareciera que no tienes la fuerza. Pero así dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. El apóstol Pedro nos está diciendo, ojo, mantente equilibrado y presta atención, no te duermas, porque vuestro adversario, el diablo, es tu adversario, como león rugiente, es decir, que tiene la fuerza de un león que está desesperado de hambre por una presa, anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces, aquí nos está describiendo también el apóstol Pedro, que sabía lo que era pasar por este león rugiente, que dice que busca a quién devorar. No es que te va a hacer un gato que te va a hacer un mimo con su piel, sino está tratando de descuartizarte, de despedazarte. Y yo creo que eso lo tenemos que entender. Porque a veces nosotros disminuimos la imagen, ¿no es cierto?, del Señor. Y creemos que el enemigo por ahí tiene el mismo nivel. Y no es así. Y dice, al cual resistid firmes en la fe. Y que sepas que esto le pasa a todo el mundo. Y todo el mundo pelea contra estas cosas. Resistid en la fe. Y quizás tú puedas decir que mi fe es poca. Que por eso, no es poca tu fe. Simplemente con clamar al Señor, el Señor viene en tu auxilio. No necesitas tener la fe de Abraham, que comenzó teniendo una muy poca fe y luego fue el padre de la fe, pero no necesitamos para echar el desaliento y el desánimo de nuestra vida ser como Abraham. ¿Sabe que Nehemías y el pueblo habían logrado vencer este fuerte ataque que fue al comienzo? ¿Se acuerdan lo que fue? Fueron bombardeos por todas partes, los cuales trataban de hacerles ver que ellos no podían salir de la miseria que les había acompañado por años. ¿Te ha pasado de pensar que mi vida, cuántos años tienes? No sé cuántos, pero tú puedes decir el 40, el 50, el 60, el 90, el 100% de mi vida ha sido miserable. Y a veces el enemigo te dice, no hay salida para tu vida. Y nosotros nos quedamos con esto, pero nosotros vemos que Nehemías tomó la palabra de Dios, la transmitió al pueblo y fueron alentados para trabajar. ¿Sabe que las palabras del enemigo para desanimarnos son lanzadas en nuestra mente? Él no viene y te da un golpe y te tira al suelo, pero sí te destruye tus pensamientos. Y comienzas a pensar de repente cosas horrorosas de tu vida, del futuro. Te roba toda la esperanza y te deja sin fuerzas para seguir. ¿Pasó? ¿Te pasó alguna vez? Quizás alguna vez te haya pasado, ¿no es cierto? Y te hace sentir de tal manera de que lo que hagas no tiene valor y aparte te agrega temor. No vayas a hacerlo, no vayas a hacerlo, porque quizás te va a ir muy mal. Y así es importante que cada uno de nosotros pueda identificar los ataques del enemigo. Sabe que el enemigo siempre te va a dar un sentido de incapacidad, de inutilidad. ¿Te ha pasado? De sentirte inútil, de sentirte que nada puede avanzar. Yo describo, ¿no?, que cuando algo que Dios me pide que haga y comienzo a hacerlo, y cuando ya más o menos lo tengo todo, siento una voz que me dice, lo que estás por hacer es una estupidez. Al principio
yo trataba de cambiar todo lo que había estado elaborando. Al principio trataba de darle vuelta, pero muchas veces me pasaba que esa voz me torturaba antes de hacerlo. Hasta que aprendí que cuando siento esa voz es porque Dios está en el asunto y va a hacer algo. Quizás también sea que si tú estás a través de estos pensamientos sufriendo, que tu vida no tiene sentido, que eres inútil, que no va a pasar nada, quizás estás a punto de ver la gloria de Dios en tu vida. Estás a punto de ver la victoria que Dios te va a dar por lo que estás peleando y lo que estás haciendo. Y el enemigo está preocupado, como pasó, ¿no es cierto? Cuando el pueblo se alentó y comenzó a trabajar, el enemigo no cesó del ataque. El ataque no cesó. Es decir, no porque tú estás haciendo lo que es bueno en Dios, el enemigo va a bajar los brazos y va a decir, no lo molesto más. Todo lo contrario, tengo que hacerle creer que lo que está haciendo no es bueno y no corresponde. ¿No es cierto? Pero lo más importante de todo, que Dios nos da fuerza, Dios nos capacita para reconstruir nuestras vidas. Amén. Dios te capacita para reconstruir tu vida. Tienes que tenerlo claro. Esto es lo que tenemos que tener claro, porque muchas veces lo que tenemos claro es lo que el enemigo nos dice y no la verdad de Dios para nuestras vidas. Fíjate que ellos comenzaron a edificar, pero el ataque no tuvo tregua, no les dio respiro, Pero allí nosotros vemos cuál era el significado de la muralla. Y yo quiero que lo identifiques con el significado de la muralla que tú tienes que hacer en tu vida, en tu mente. La muralla era alrededor de la ciudad, los muros estaban caídos, entonces no había nada. En la antigüedad los muros establecían, ¿no es cierto?, la seguridad de una ciudad. Y de esta manera, al estar destruidos, ellos podían recibir el ataque continuo de los enemigos. Ellos estaban a la intemperie. Cada vez que ellos sembraban, cada vez que ellos producían, venía el enemigo y robaba. Y no solamente eso, sino que ellos entraban para destruir, para molestar, para no permitirles crecer. Y de la misma manera, cuando nosotros levantamos al Señor en nuestra mente, nosotros estamos poniéndole límites al enemigo. Límites. No te dejo entrar. No todo el que golpea la puerta de tu mente tiene que entrar. No todo pensamiento, por más que venga con apariencia de piedad, tiene que entrar. Tú tienes que comenzar a entender que cuando tú te determinas a que tu vida va a prosperar en Dios, el enemigo va a tratar por todas las maneras de perturbarte y de hacer que no puedas avanzar. ¿Me estás entendiendo? Si estás viviendo estos ataques, algo va a suceder en tu vida. Algo está por suceder y el enemigo está perturbado porque ve que a pesar de los ataques estás avanzando. ¿Es cierto? Estás a punto de ver la victoria. Y Nehemías se aferró a esta verdad, a esta palabra. A ver, tenemos una imagen allí. Esta imagen no sabemos cómo era, pero podemos imaginar que era en el estado en el cual estaban las murallas alrededor de la ciudad. ¿Se ven allí o apagamos la luz? A ver, ¿puedes apagarlo un momentito nomás? Muy bien, excelente, Alicia. Quizás haya sido esta, ¿no es cierto? Quizás no, pero lo que sí nosotros sabemos, a ver, de que la muralla fue levantada. Fíjate lo que dice Nehemías 4:6, si puedes ver en tu Biblia y si no te lo leo. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo comenzó de esto, ¿no es cierto?, que veíamos recién. El pueblo estaba acostumbrado a ver esto. Quizás tú estás acostumbrado a ver y a escuchar
continuamente en tu mente cosas así. Pero de repente, cuando se presentó alguien con fe, la muralla comenzó a ser edificada. Y dice luego, en el Nehemías 4, 7 al 12, vamos a leer, dice, pero cuando Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la construcción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron, se encolerizaron muchísimo, y acordaron de atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Si cuando vieron que las murallas comenzaban a levantarse, se indignaron y se unieron varios demonios para ir en contra de Jerusalén, en contra de tu vida. Cuando ve el enemigo que tú estás poniéndote firme para que la palabra de Dios more en tu vida, en tu mente, claro que se va a poner muy encolerizado. Y dice el 9, y oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Fíjate, hay algo que es importante que dice Nehemías. Pusimos guardia día y noche. A veces cuando hablo con alguien y me dice, es que estoy peleando en mi mente con pensamientos, con sensaciones, con sentimientos. ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? Pon guardia día y noche. No hay límite, porque el enemigo puede atacar de día o puede atacar de noche. El 10 dice, por su parte la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Fíjate qué tremendo, que, ¿no es cierto?, ellos comenzaron a construir y dijimos que ellos habían construido la muralla hasta la mitad y tuvieron fuerza, pero el enemigo no paró, llegaron hasta la mitad, ¿no es cierto?, pero las amenazas continuaban. Los pensamientos a veces son tan fuertes sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, que a veces nos hacen sentir desfallecer. Y pensamos, Dios no está en el asunto, porque yo tengo pensamientos o tengo lucha en mi mente. Esto no quiere decir la verdad. Dios está en el asunto. Lo que tú tienes que permanecer y perseverar. No le creas al enemigo, créele a Dios. ¿Sabe? Porque si el enemigo puede robarte la esperanza, entonces te robó el futuro. Si el enemigo te roba la esperanza de que tú puedes salir de la situación, te roba el futuro. Y eso lo tenemos nosotros que entender. Fíjate que ellos se frenaron, siguieron escuchando y llegó un punto en que ellos se frenaron de tal manera que entró el desánimo en sus vidas. Y ya dijeron, no vamos a poder seguir con esto porque todo se ha complicado. Quizás estás pasando por desánimo, quizás estás pasando por un tiempo de desaliento. Y a veces el planteo que te haces es el planteo que el enemigo te está dando, las herramientas, y no parado en lo que Dios te sacó. Dios te sacó ayer, hace un mes, hace un tiempo, y Dios mostró su mano poderosa. Y hoy, en vez de seguir creyéndole a Dios, le crees que el enemigo tiene más fuerzas para hacerte retroceder y para ir atrás. No te sueltes de la mano del Señor. No te sueltes de sus promesas. No te sueltes de su verdad. No bajes la guardia. No bajes la guardia ni un momento, porque el enemigo ataca. Pero no es cierto, ¿cómo se distorsiona esa visión?
todo se vuelve oscuro. No me acuerdo cuál era la próxima. Yo me imagino, si puedes apagar, yo me imagino que esta tiene que haber sido los escombros. ¿Recuerdan que nosotros habíamos visto esto? Pero la muralla se construyó y cuando llegaron a la mitad, no puedo creer que había más escombros que antes. Y luego, ¿no es cierto?, estaban estos escombros. Pero cuando nosotros nos distorsionan la verdad, vemos todo oscuro, ¿verdad? Vemos todo oscuro y nosotros le decimos, pero no, estás mejor que antes, no puedo estar mejor que antes. Sí, has avanzado, no permitas que el enemigo te diga que no has avanzado, no estás en el mismo lugar, los escombros no son los mismos, entonces no permitas que el enemigo te haga retroceder al lugar donde estabas destruido. No le permitas, porque el ataque del enemigo no fue con bombas, no fue con espadas, fue en la mente para tratar de deshabilitar totalmente lo que ellos tenían pensado. Le robó las fuerzas. Y yo necesito saber y entender qué es lo que produce este desaliento del diablo en mi vida. Tú lo necesitas saber, porque esto es como un semáforo. Y allí en el versículo 10 y 11 hay cuatro cosas que podríamos ver como que son una alerta para entender cuando entramos en desaliento. Fíjate lo que dijeron en el versículo 10. Yo te voy a leer en otra versión. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando. No están cansados, se están cansando. Y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Escuchamos al enemigo y entramos en la queja. Y la queja nos agota, ¿verdad? Entramos en la queja y lo hacemos a lo que dijo el enemigo. Hacemos nuestra declaración. Cuando tú te comienzas a quejar, tú estás uniéndote al enemigo y ya comienzas a declarar como tuyo aquello que ha dicho él. Fuerte es esto, porque es algo que todos tenemos que pelear con ese espíritu de queja. Pareciera, ¿no es cierto?, como que no hicieron nada. Nada hicieron. ¿Cómo puede ser que si hasta la mitad habían trabajado, ahora parecía que los escombros eran tantos que era imposible y jamás vamos a poder hacerlo? Porque ese era el mensaje que estaban recibiendo, aún de judíos que estaban viviendo entre el enemigo, y ellos venían a dar el mensaje. Estoy harto, estoy cansado. ¿Alguna vez le dijiste? Es el principio del fin. Es el principio del fin. Estoy harto. No doy más. ¿Está bien? Es el principio del fin. Entonces, la primera causa que tenemos que observar, pérdida de fuerzas. Ellos perdieron las fuerzas. Nos dijeron, estamos cansados. Estamos por cansarnos. Si ellos estaban en la fuerza de que el Señor le había dado, ellos comenzaron a ver los escombros más grandes que antes. Por eso se cansaron, porque su visión se distorsionó. Luego, el segundo, ¿no es cierto?, es una pérdida de visión o una visión distorsionada. El segundo punto, cuando comienzas a decir estoy harto de todo, tu visión se distorsiona. Y comienzas a ver las cosas no como algo que ha sucedido, sino, no me acuerdo cuál es la que sigue, no la ves como algo que ya ha sucedido, sino la ves como algo, ¿no es cierto?, que no puede ser. Se nos distorsionó la visión y parece mentira que no existe muralla levantada. ¿No hicieron la muralla hasta la mitad? No, pero que jamás podremos hacerlo. Pero no llegaron hasta la mitad, pero que jamás podremos hacerlo. Y desde ese punto es cuando lo que decía,
que nuestro oído también y nuestra visión se distorsiona. Y no podemos dar gloria a Dios por haber llegado a la mitad, porque no entendemos lo que estamos oyendo. Porque el desaliento ha entrado en nuestras vidas y nos ha robado la visión de la realidad. Y el tercer punto es pérdida de confianza. No podemos edificar. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, no puedo. Pero si ya llegaste a la mitad, no puedo. Cuando comenzamos a perder la confianza en nosotros mismos, sería bueno que comencemos a confiar en el Señor, que nuestras fuerzas están en el Señor. El problema es... ¿A mí me habla? El problema es, ¿no es cierto?, que cuando dijeron ellos jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Cuando perdemos la confianza, ya dudamos de nosotros en todo. No sirvo. No lo voy a poder hacer. Mira, si ni siquiera pude hacer nada y tú le dices, pero ¿cómo que no? Si la muralla está en la mitad. No, no es que no puedo. Perder la confianza. Primero dijimos pérdida de fuerzas. Segundo, perdimos la visión. La visión fue distorsionada, visión distorsionada. La tercera, pérdida de confianza. No puedo hacer nada. Y la cuarta, dice el versículo 11. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Perdieron la seguridad. Saben que había judíos entre ellos que llevaban y traían las murmuraciones. Qué terrible que es cuando tú, de repente, alguien viene y te dice, ¿saben lo que dicen de ti? ¿Saben lo que están hablando? ¿Saben que no vas a poder? Ellos llevaban y traían la murmuración. Venían con todo lo que los enemigos decían y traían sobre ellos. Y ellos perdieron la seguridad. Ellos perdieron la seguridad totalmente. Ahora estaba Nehemías enfrentando un pueblo no solamente desanimado, sino que espiritualmente derrotado. Y cuando nosotros entramos en que nuestro espíritu se une al espíritu del enemigo, ahí entramos en derrota. Pero fíjate en el versículo 13 del capítulo 4. Entonces dice, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Sabe qué le dijo? Si no peleas por ti, pelea por los tuyos. Los unió por familias para que pudieran pelear. Después miré, dice el 14, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Nuevamente el temor había aparecido como el arma del enemigo. Acordaos del Señor, grande y temible, lo que cantábamos hoy, hace un ratito. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y ahora sucede algo. Ante la palabra de Nehemías, dice, no le tengan miedo. Miren al Señor, créanle al Señor. Fíjate lo que dice el 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando oyeron que lo habíamos entendido, el enemigo oprime nuestra mente. Cuando el enemigo te oprime tu forma de pensar, tú no captas ni la palabra de Dios, ¿verdad? Puedes leer la palabra y pareciera que no la recibes. Es porque el enemigo no quiere dejarte tomar de esa palabra que quita el temor y que te levanta. Porque dice que cuando nosotros lo entendimos, cuando ellos se dieron cuenta de que nuestro espíritu había cambiado y que Dios había desbaratado sus planes, el enemigo era el mismo.
el escombro era el mismo, todo era lo mismo, pero lo que había cambiado era el interior de cada uno. No cambia la realidad, cambia lo que nosotros vemos distorsionado. ¿Me vas entendiendo? Nosotros somos lo que vemos distorsionado las cosas. Y nosotros tenemos que este texto bíblico se haga carne en nosotros. Él le dijo, no teman, sino miren al Señor, fuerte, grande y temible. Y ellos dicen que de esa forma entendieron lo que estaba sucediendo. Y Dios desbarató el consejo de ellos e inmediatamente volvieron al muro. Dice el 16, después de aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Qué importante. El pueblo entendió que yo puedo salir a la calle, andar por todas partes, pero no puedo olvidarme de la espada, que es la palabra de Dios, que es la que guarda mi mente y mi corazón. Y dice el versículo 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Sabe que Nehemías dijo, estamos muy dispersos, estamos muy separados y también, ¿no es cierto?, no tenemos forma de comunicarnos porque no teníamos teléfono, pero va a estar conmigo alguien que va a tocar una trompeta y cuando suene la trompeta nos reunimos en un lugar y Dios va a pelear por nosotros. Y me impacta esto, que Él no dice que vamos a salir en contra del ejército que venga contra nosotros. Dios va a pelear por ti, Dios pelea por ti, Dios pelea por tu vida, Dios te defiende, Dios está de tu lado. Y cuando escuches el sonido, la voz del Espíritu Santo, que sepas que el Señor te defiende. Y el 23 dice, ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Él entendió que hay momentos de nuestra vida en que tenemos que estar de guardia las 24 horas. Hay momentos de tu vida donde estás en ataques fuertes que tú tienes que mantener guardia las 24 horas. Hay otros tiempos que son de calma, pero mientras tanto, ¿no es cierto? Lo más importante es que nosotros no bajemos la mirada del Señor. Hay épocas que hay que resistir, resistir y resistir. ¿Cómo está tu visión? ¿Se te ha deformado? ¿Has cambiado lo que Dios quería para tu vida? El enemigo te machacó y te machacó y pareciera que no hay una esperanza. Sabe que nosotros tenemos que saber que hay tiempos donde tenemos que pararnos firmes. Una llamada telefónica el 9 de agosto del 2009 que nos decía que nuestro hijo Federico no estaba bien y era ingresado. En el 2003 habían comenzado muchas situaciones de enfermedad, empezando por el pastor y luego de todos los hijos. Y fueron años, ¿no?, difíciles, pero el 2009 nos llamaron para decir que él se ingresaba. Y nosotros pensamos que también sería un ataque del enemigo, oramos, pero esto se prolongó. Él entró a cirugía y fue su cuerpo mutilado y entró a muchas cirugías. Y la batalla comenzó y fueron 5 años de guerra continua, donde no podíamos bajar la guardia. ¿Sabe? Parecía que el enemigo se había ensañado de tal manera que él quería mostrar su poder. Pero en medio de todo ese tiempo, nosotros vimos también la mano poderosa de Dios
defendiéndonos. Claro que hubo, y me veía identificada con Nehemías, que dice, solamente se sacaba la ropa para ducharse, para bañarse. Fueron años donde no sabíamos lo que era dormir. Fueron años donde sabíamos que en cualquier momento corríamos del hospital a nuestra casa, y cuando él estaba en nuestra casa, aún dormíamos vestidos porque sabíamos que algo parecía que iba a suceder. Fueron 5 años donde no pudimos bajar la guardia. Y si hay veces que ni entendemos, y no entiendo todavía, pero creo que fue lo mejor lo que el Señor hizo, de llevárselo, a pesar de que hasta el día de hoy me duele y lo echo tanto de menos. Pero entiendo que solamente su poder me mantiene en pie en medio de tantas cosas. Y a través de todo esto del virus, tantas situaciones venían a mi mente, y cuando alguien te cuenta algo, es tan fácil identificar la situación de dolor, porque lo has vivido día a día, durante 365 días por 5. Entonces, cuando nosotros entendemos que para poder pelear, yo necesito que mi mente esté amurallada con la palabra de Dios. No puedo jugar a que estoy cansada. No puedo jugar a que en este momento no tengo ganas y no puede ser tanto que luche. Peleamos, y había días en cuando él estuvo en coma en la terapia, en que permanecíamos entre mi esposo y yo, los dos, todos los días al lado de él en su cama, orando y batallando y confiando que el Señor era el que lo sacaba, y vimos milagros. Ahora yo miro para atrás y digo, ¿cómo pudimos sostener nuestro físico? ¿Cómo pudimos? No había queja en nuestro corazón. No había queja. No había protesta contra Dios, y en Él no había protesta. Un día, después de 7 cirugías en una semana, yo volví enojadísima y le dije, hijo, pégale a la pared, enojate. Y él me dijo, no, mamá, ¿cuál es el sentido que me enoje? ¿Sabe que cuando nosotros nos paramos en Dios, claro que ese sonido del silencio que compartí la otra vez, tiene que haber luchado muchas veces con la presencia de Dios real en su vida? Pero se fue en victoria. Y yo lo que quiero decirte en esta mañana, que si estás pasando tiempos donde estás peleando con el desaliento, con el miedo, el temor, estas son armas que el diablo las lanzó para sacarte del medio. Y él está asustado porque ve que tú estás camino a la victoria. Amén. El Señor es nuestra victoria. El Señor es nuestra fuerza. No le creas al enemigo. No le creas las mentiras. Deshácete de las mentiras del enemigo. Párate en Dios y la batalla de su mano. Y el Señor va a desbaratar los planes del maligno. Ponte de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor está en este lugar. El Señor quiere darte nuevas fuerzas. Si estás desalentado, si estás pasando tiempos en donde pareciera que el enemigo te da por un lado, te pones de pie y te da por el otro, y te pones de pie y te da por el otro, créele al Señor. Créele al Señor. Créele al Señor. Él desbarata los planes del maligno. ¿Por qué? Porque tú le has buscado de corazón. No te dejes condenar por las mentiras del enemigo. Aférrate al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.